Saludos amigos a este su canal Prospectos. Antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos. En el video de hoy te vamos a hablar sobre Ramón Laureano, que fue suspendido por 6 juegos por trifulca ante los Astros. El coach de bateo de los Astros de Houston, Alex Cintron, recibió una suspensión de 20 juegos y una multa por iniciar una trifulca que vació las bancas en un partido en Oakland. Grandes Ligas también anunció el martes que suspendió por 6 partidos al jardinero de los Atléticos, Ramón Laureano. Tanto el coach puertorriqueño como el pelotero dominicano recibieron multas cuyos montos no fueron divulgados. Laureano hubiera empezado a purgar su suspensión la noche del martes, cuando los Atléticos inician una serie contra los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim. Sin embargo, Laureano decidió apelar y el castigo tendrá que esperar mientras se tramita el recurso. Laureano recibió un pelotazo por parte del pitcher mexicano Humberto Castellanos con un out en el séptimo inning del juego que Oakland ganó 7-2 el domingo. Luego de intercambiar palabras y gesticular hacia Cintron, Laureano abandonó la primera base y soltó su casco y se acercó a la cueva de los Astros. El receptor de Houston, Dustin Garneau, derribó a Laureano antes que el pelotero de los Atléticos pudiera encarar al coach puertorriqueño. Laureano formó parte de los Astros y los clubes han sido los dos primeros de la división oeste de la Liga Americana las últimas 2 campañas. El lanzador de los Atléticos, Mike Fiore, otro exjugador de Houston, fue quien destapó el escándalo de robo de señas de los Astros en un rodaje publicado por The Athletic en noviembre pasado. El jardinero de Oakland, Ramón Laureano, dijo que el entrenador de bateo de los Houston, Alex Cintron, hizo un comentario crudo sobre su madre que provocó un incidente de limpiar la banca el domingo, y el gerente de los Atléticos, Bob Melvin, quiere que Cintron sea castigado duramente por las Grandes Ligas. Laureano dijo el lunes que lamenta haber corrido hacia el dugout de Houston para pelear con Cintron, luego de que los dos intercambiaran palabras durante la séptima entrada de un juego el domingo en Oakland. Hablando antes de un juego contra los Angelinos, Laureano dijo que Cintron comenzó a burlarse de él cuando Laureano reaccionó enojado después de ser golpeado por un lanzamiento del novato de Houston, Humberto Castellanos. Debí haber mantenido la calma porque perdí el tiempo con ese tipo, dijo Laureano. En ese momento no parezco un tipo inteligente, pero cuando estás emocionado y alguien dice algo sobre tu madre, no creo que nadie se lo tome a la ligera. Cualquiera que sea la decisión que surja sobre una suspensión, es de esperar que no sean tantos partidos como la gente piensa. Se espera que Laureano y Cintron sea suspendido por MLB, pero el lunes no se hizo ningún anuncio sobre el castigo. El manager de Houston, Dustin Baker, dijo que tuvo una breve reunión con sus entrenadores para discutir el incidente, pero se negó a dar detalles sobre lo que dijo Cintron.